Hola, ¿cómo va? Buenas, Sol, buenas a todos, buenos a todo el mundo. Muchas gracias por aquí sumarse en esta última charla de nuestra serie, donde tenemos la suerte de tenerlo a Dani. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Perfecto. Bien. Bueno, ¿largamos nomás? Sí, estamos Sí, dale. listos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Daniel Yankelevich, yo soy fundador de Practi. Bueno, hace muchos años que vengo trabajando en temas de datos y tengo la suerte de estar con Juan Echagüe, que es director de I+D, también trabaja en muchísimos temas de datos e inteligencia artificial y además fue profesor mío hace muchos años, con lo cual para mí es un orgullo también poder conversar con él de estos temas. Y un poco lo que hablábamos con Juan es, hay muchas charlas de inteligencia artificial, nosotros queremos proponer algo un poquito distinto. La idea es algo que tiene algo de lúdico. Digamos, nuestra charla de hoy va a tener algo de lúdico, porque es tratar de imaginar sobre el futuro de la inteligencia artificial, no a 40 años y los robots dominando la Tierra, no dentro de 6 meses, sino algo intermedio y ver qué creemos que va a pasar y poder jugar un poco con eso, imaginarnos y imaginarnos con base. Para eso, yo propuse utilizar una metodología que es bastante conocida, que se llama la metodología de escenario planning o escenarios futuros, digamos, que es trabajar con escenarios. Esta metodología la propuso la gente de Shell hace muchos, muchos años con bastante éxito. Fue usada en empresas, lo usan también bastantes organismos multilaterales para hacer, sobre todo cuando hay situaciones en las cuales uno se da cuenta que hay muchos elementos en juego que uno no sabe muy bien qué va a pasar, no tiene una manera de proyectar fácilmente variables locales, sino que empiezan a aparecer cosas un poquito raras o cosas que pueden cambiar mucho el panorama. Esto de escenario planning, a ver, acá hay dos gráficos, a la izquierda y a la derecha hay dos juntitos. Los de la derecha explican un poco la diferencia de esta idea de escenario planning con hacer un forecasting. El forecasting en general lo que trata es de pegarle al futuro. Yo tengo datos de hoy, tengo una baseline, proyecto, de alguna manera extrapolo, hago una predicción y después tomo un margen de error. Y si caigo dentro del margen de error, la estoy pegando y eso es lo importante. Entonces yo quiero predecir ventas dentro de 3 meses en base a las ventas anteriores, por ejemplo, ese tipo de predicciones. O quiero predecir quién va a ganar una elección en función de determinados datos. La idea de escenario planning no es esa, sino que es pensar diferentes escenarios, cuáles son las variables que entran en juego, qué puede pasar, ¿por qué? Porque eso nos permite pensar en estos diferentes futuros posibles, qué cosas tienen en común, qué cosas son muy distintos, cuáles son las cosas que pueden impactar o no, y en función de eso ir haciendo un seguimiento de lo que pasa, etcétera, etcétera. Entonces no es tanto pegarla, sino es más alimentar ideas y generar una discusión sobre el futuro basada en elementos que nos parezcan importantes, que nos parezcan contundentes. De Lo de la alguna izquierda es... manera, Sí, de alguna perdón. manera es saber que no vamos a saber y Exacto. que establecer un plano de conversación sobre esto. Digamos, lo que apostás no es de última, qué es lo que va a pasar, sino haces una apuesta de cuáles van a ser las variables importantes que uno va a tener que estar mirando en esto. ¿No? Algo así. Exactamente. Esa es la mejor explicación. Bastante cobarde Sí, en no, comparación en con el realidad otro. es rendirse, es rendirse. Es decir, la verdad, no la vamos a pegar. O si la pegamos de casualidad. Bueno, no juguemos ese juego, juguemos a otro. Hagamos una conversación. Hagamos una conversación. En el ejemplo, en el dibujo, en el gráfico de la izquierda, hay, bueno, nada, un trabajo sobre unos temas de seguridad y encuentran dos temas, dos tendencias, dos fuerzas que son fundamentales y con esas dos fuerzas las hacen jugar como dos ejes y en función de la situación simple, compleja, corto plazo, largo plazo, arman diferentes escenarios parándose en diferentes lugares de estos cuadrantes con las fuerzas en juego. Y a partir de ahí se inició una discusión. Bueno, ¿qué tienen en común? ¿Por qué son distintas? ¿Qué variables hay que mirar? Etcétera, etcétera. Nosotros proponemos dos variables que nos parecen, o dos fuerzas que son importantes, que van a ser los ejes
con los cuales vamos a hacer la discusión de hoy, que son, por un lado, el eje tecnológico. ¿Qué va a pasar con la tecnología? ¿Cuánto de esta promesa de inteligencia artificial que está hoy dando vueltas y que a todos nos entusiasma tanto, se puede lograr y se puede avanzar lo suficiente en un plazo razonable? ¿Qué impacto puede tener todo esto más allá de la digitalización o de las cosas que ya vemos que están pasando? ¿Hasta dónde se puede extender ese impacto? Las técnicas que estamos usando hoy, ¿hasta dónde pueden llegar? Bueno, todas esas cosas que son la parte del desarrollo tecnológico van en un eje, y es un eje importante, es un eje con el cual tenemos que tener en cuenta porque va a influir mucho en el futuro de la IA, sin duda. Pero hay otro eje que nos parece importante también y que nos parece que va a influir en cómo, cuánto y de qué manera se desarrolle la IA, que es el eje social, de la inserción social y económica, y el impacto económico que pueda tener la IA. En particular, hay un tema que se habla bastante, que es, bueno, ¿cuál es el modelo de negocio para la IA? Tanto para las empresas de la IA, que generan soluciones de IA, como para los que usan IA. ¿Cómo entra la IA en los modelos de negocio de los diferentes sectores y de la sociedad en general? ¿Hay posibilidad de alinear este uso de IA con el desarrollo económico, con el desarrollo de la sociedad? ¿Es tolerable la incorporación de la IA en las sociedades, en particular en lo que tiene que ver con el cambio en los modelos de trabajo? Y, bueno, el impacto que esto pueda tener sobre los diferentes modelos productivos y sociales que hoy están en juego. Entonces, lo que vamos a hacer en el resto de esta presentación es conversar sobre estos dos ejes muy rápidamente, los vamos a pasar, por lo menos con las principales novedades, las cosas que están dando vueltas, y después vamos a abrir el juego a tener algunos escenarios, y ahí seguramente Juan va a hacer algunas preguntas picantes y vamos seguramente a abrir también el micrófono para que puedan participar los que quieran hacer preguntas y comentarios. Yo creo que desde el inicio tenemos que plantear que, por un lado, el eje tecnológico, digamos, vendría a ser como una herencia de la ilustración, digamos, es la idea de la tecnología para seguir para adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Y el eje socioeconómico nos plantea el problema en que, bueno, la ilustración no funcionó desde el costado socioeconómico como esperamos, y el avance tecnológico no necesariamente va acompañado con los avances sociales, y la sociedad es un bicho multidimensional, digamos. O sea, esto ya lo conversamos con Dani, y decir, bueno, acá vamos a tener que plantear de alguna manera tipo más progreso o más mejor, y menos progreso y menos mejor, digamos, pero hay una cantidad de variables que se podrían considerar aquí. Por ejemplo, para poner un ejemplo claro, digamos, en la mejora de la sociedad no hay un consenso entre cómo balancear justicia y libertad, por ejemplo, por poner temas que están ahora muy vigentes, o fragmentación y unitarismo, digamos. Así que pedimos disculpas, pero es como una limitación del método. Si empezamos a trabajar con muchas más variables, ya tendríamos que tener una charla mucho más larga y escribir 3 o 4 libros sobre cómo podríamos hacerlo, digamos. Así que tenemos que elegir estos dos ejes para poder meter esta conversación en este rato. Sí, también es una manera de simplificar y de lograr avanzar y no decir, bueno, es más complejo y quedarnos ahí, ¿no? Poder hacer algún tipo de propuesta de análisis. Pero bueno, vamos muy rápido sobre estos ejes, si les parece. Vamos a empezar con el eje tecnológico, que es el que a mí me entusiasma mucho, así que quiero profundizar un poco en qué está pasando en el tema tecnológico. En particular, hoy todo es LLM, ¿no? Hay mucho de LLMs y está la pregunta, toda una discusión sobre si los grandes modelos de lenguaje, los LLM son los grandes modelos de lenguaje, razonan o no razonan, ¿no? Esto es el ChatGPT, Claude, etcétera, etcétera. La verdad es que es muy difícil decir que no razonan. Uno va a la Real Academia, mira la definición de razonar y o cualquier definición de qué es razonar. Razonar como ordenar ideas para llegar a una conclusión, establecer vínculos entre pasos bueno, todas las definiciones de razonar, de la palabra, de los mecanismos de razonamiento, estos modelos lo cumplen, lo hacen. Ahora,
cómo razonan es muy distinto al razonamiento humano. Es muy complejo de entender cómo hacen lo que hacen y claramente hay limitaciones. Hay limitaciones porque cometen errores, porque alucinan, porque todas las cosas que ya sabemos. La verdad es que esto de que razonan, hay una discusión más asociada a esto que es si los modelos estos construyen modelos de la realidad, es decir, si representan el mundo exterior, representan lo de afuera de alguna manera, tienen modelos como nosotros nos armamos en la cabeza un modelo de algo para poder funcionar. ¿Ellos hacen eso? Bueno, hay algunos resultados muy divertidos, muy interesantes. A la derecha, el gráfico lo que nos muestra es cómo los programas que juegan a juegos, por lo menos el Notelo y en ajedrez se hicieron algunas pruebas, construyen un modelo del tablero. Es decir, uno juega con un LLM al ajedrez y después de un poco le pregunta por las posiciones de las fichas en el tablero y el LLM responde sobre esas posiciones. Es decir, se construyó un modelo en su interior sobre cuál es un estado en función de las cosas que le fuimos hablando. Eso ocurre en particular con los juegos, pero ocurre con otras cosas también, ¿no? Hay algunos resultados en los cuales se ve que modelan, construyen representaciones, además de hacer un razonamiento sencillo. Lo de la izquierda es un ejemplo que probé yo, en el cual, no sé si se llega a leer, se los leo ahora, le puse un solo prompt que era, te cuento cosas que sé. Alicia es normal, Alicia es simple, toda persona normal y educada es hábil, toda persona simple es educada, toda persona simple feliz es exuberante. Usé este ejemplo que además es algo muy parecido a lo que hubiéramos usado hace 30, 40, 30 años con Prolog para probar, digamos, cosas de inteligencia artificial en ese momento. Y de una me mandó, entiendo que me estás dando proposiciones que se correlacionan entre sí, esto es lo que puedo saber. No solo que la responde muy bien y que hace una secuencia de pasos en las cuales deduce características, sino que al final hace un comentario que fue a mí lo que más me llamó la atención. Si en algún momento se revela que Alicia también es feliz, podríamos decir que es exuberante. Es decir, hace un razonamiento what if, hace un contrafáctico, que me parece realmente un paso sumamente importante. Esto no quiere decir que no cometan errores, pero las cosas que se están logrando son muy importantes y meternos sobre el razonamiento de los LLMs y limitación al razonamiento es para una charla en sí mismo. Hay un paper que salió este año con un survey de las diferentes formas de analizar el razonamiento, etcétera, etcétera, porque ni siquiera hay un acuerdo sobre qué sería analizar ese razonamiento. Lo dejamos, pero bueno, este es un poco el paso. Ahora, esta línea de seguir poniéndole, mejorando los LLMs y mejorando esta línea de laburo con más datos y con más algoritmos, ¿tiene un límite? Bueno, parece ser que sí. Aparecen problemas. El primer problema es que nos estamos acercando a límites importantes de cantidades de computación, de las velocidades de las computadoras. Es decir, nos acercamos a límites importantes en cuanto a ya son demasiado grandes estas cosas para manejarlas, ¿no? Por otro lado, también fue, digamos, al principio, cuando se empezaron a entrenar estos modelos, teníamos todo el Internet. Y esos datos también se acaban. Es decir, los seres humanos seguimos generando datos, pero menos. Es decir, no menos, vamos generando datos, pero no tenemos todo lo Internet de los últimos 10 años para entrenar un nuevo modelo. Y los métodos mismos de trabajo tienen limitaciones. Entonces, sí, perdón. Una observación. Esto, digamos, de alguna manera no debería sorprendernos porque es lo que pasa con cualquier desarrollo tecnológico, digamos. Uno lo prueba acá, lo prueba allá, lo prueba en el otro lado y en algún lugar se va a encontrar, con los límites. Lo que es llamativo acá es que estemos mirando los límites 2 años después de que apareció la tecnología. Y estemos hablando de los límites con tamaños de cosas astronómicas. Yo no voy a hacer muchas observaciones sobre si el tamaño importa o no importa, que es un debate que ha acompañado a la humanidad, pero me parece que hay líneas de trabajo inclusive sobre grandes modelos de lenguaje,
que donde a mí me da la sensación de que el crecimiento del tamaño es como hacer como estas cosas de hacer los colliders, o sea, como hacer los aceleradores de partículas cada vez más grandes, digamos. Y de última, no sabemos si hay, digamos así, cuando yo miro un modelo que tiene 17 terabytes de datos o de parámetros, yo realmente no sé si el 80% de ellos no son cero o varían al azar de una manera completamente. Entonces, me parece que la aparición de la idea de que el tamaño puede continuar mejorando, me parece que es como un planteo un poco naif. Es el primero que uno haría, digamos, pero que muestre sus limitaciones no parece algo así como súper llamativo, digamos. No, tal cual. Yo creo que era esperable y como decimos, por ahí no era esperable tan rápido, ¿no? Y de hecho era esperable, había mucha gente que seguía con otras líneas, ¿no? Y que es lo que vamos a hablar un poquito ahora. ¿Qué otras líneas hay, no? Hay algunas soluciones que se plantea decir, bueno, está bien, esto puede seguir, no puede seguir, será una discusión. Ahora, ¿qué podemos hacer con los LLMs para mejorar y para construir sobre eso? Y ahí es donde aparece esta idea de la IA neurosimbólica, que es una de las propuestas de solución, en la cual yo me voy a concentrar y vamos a hablar sobre eso porque yo le veo bastante futuro. Otra línea es esto del Test Time Compute, que es, yo tengo el LLM, pero en vez de poner todo el cómputo en armar modelos súper sofisticados, gigantes y qué sé yo, y pongo todo el cómputo en armar el modelo y después cuando yo le pregunto a ChatGPT tarda 2 segundos en responderme, poner un poquito más de cómputo al momento de preguntar. Cuando yo pregunto, se hace algún eje de razonamiento que pongo parte de la computación en la pregunta y no solo en el entrenamiento del modelo. Mejorar de los dos lados. También tiene que ver con IA neurosimbólica, no son excluyentes estas dos soluciones, hay otros métodos híbridos, qué sé yo, pero quería concentrarme en lo de IA neurosimbólica porque me parece que vale la pena verlo, es algo que está ganando bastante importancia y es sumamente interesante, a mí me divierte mucho además. Para explicar la IA neurosimbólica, un segundo en el gráfico de la izquierda, tenemos que hablar un poco sobre la historia de la IA. La verdad que hace muchos años había dos corrientes. La corriente puramente simbólica, en la cual se trabajaba con la idea de la IA era hacer una representación del mundo, poner reglas de razonamiento y el sistema usaba estas reglas de razonamiento para sacar deducciones, ¿no? Sistemas expertos, Prolog, etcétera, etcétera, que estaban de moda hace 20, 30 años. Y eso era el mainstream de la inteligencia artificial, ¿sí? Eso era lo que se trabajaba. Del otro lado estaba, porque está hace muchos años, todo el tema de redes neuronales, todo el aprendizaje automático. Yo te tiro muchos ejemplos, te entreno con ejemplos, te digo cuáles son buenos, cuáles son malos, y de ahí vos aprendés. O te tiro muchos y te pido que predigas lo próximo. Estos son un poco los modelos de Machine Learning. La gente que trabajaba en IA simbólica decía, eso no va a andar nunca. ¿Cuántos ejemplos necesitas para entrenar una red neuronal? No existe esa cantidad de ejemplos, nunca lo vamos a tener. Bueno, lo tuvimos, se entrenó y es claramente la corriente que ganó, la corriente de Machine Learning, redes neuronales, LLMs. La neurosimbólica se para un poco en el medio, en ese círculo más negrito, en el cual dice, usemos las dos. Hagamos algo que de alguna manera combine esto. Ahora, no son tan fáciles de combinar. ¿Cómo las combino, digamos? Bueno, empieza a haber algunas ideas de que la parte neuronal, la parte de Machine Learning, dé alguna información o alguna deducción rápida y después usar las reglas simbólicas para hacer razonamientos más avanzados. Hay un señor que se llamaba Daniel Kahneman, que murió este año, si no me equivoco, sí, este año, que fue premio Nobel de Economía, que hizo un libro muy lindo sobre pensar rápido, pensar despacio, en el cual decía que los humanos solemos tener dos modos de pensamiento, un modo rápido en el cual respondemos con intuición y damos respuestas rápidas cuando hace falta tomar una decisión rápida, y un pensamiento lento que es más lógico, que es más racional, etcétera, etcétera. El paper de la derecha es la primera vez que yo vi usar esta idea de pensar rápido y pensar despacio aplicado a la inteligencia artificial, en el cual propusieron en un congreso de programación neurosimbólica
usar esa misma idea para planning, es decir, que es un problema típico de inteligencia artificial, como hacer planificación utilizando inteligencia artificial, y proponían esta forma de combinarlo. Un pensamiento rápido dado por el Machine Learning y un pensamiento lento utilizando la IA simbólica. Además, en el paper, entre los autores, está Francesca Rossi, que fue compañera mía del doctorado, a quien le tengo mucho aprecio. Yo creo que vale la pena, es interesante la referencia al trabajo de Cunningham, pero hay un twist en la cuestión, es que Cunningham plantea que el pensamiento rápido es el pensamiento que consume menos energía. Claro. Y el pensamiento lento es el pensamiento que consume más energía. Sí, y que por eso los humanos, digamos, evolutivamente tendemos a usar el pensamiento rápido. En el caso de la implementación tecnológica o la implementación sobre silicio de estas cosas, estamos en la situación inversa. El pensamiento rápido de Machine Learning y redes neuronales es el que tiene más consumo energético. No, sí, no es tan, en realidad lo que pasa es que el pensamiento rápido en los humanos ya nacemos con, no nacemos, pero ya nos entrenamos gratis, digamos. A la máquina cuesta entrenar. En realidad lo que pasa es que el pensamiento rápido requiere más costo energético en el entrenamiento y menos en el uso. El otro es al revés. Ah, bien. Entonces es un cambio de dónde está el énfasis. Nada, lo que es verdad es que hoy estamos desequilibrados. Cuando esto se equilibre un poco y el costo energético esté distribuido, vamos a tener un mejor aprovechamiento de los recursos de cómputo. Y el ejemplo que yo quería traer para contar un poco más en detalle, que es esto de la neurosimbólica, es algo que salió este año, que se llama el Alpha Geometry. No se asuste con el gráfico, ahora lo voy a explicar. Este gráfico está tomado directamente del paper donde presentaron Alpha Geometry, que es, bueno, una iniciativa de Google, en el cual desarrollaron este sistema para participar en las Olimpiadas de Geometría, básicamente. Hay unas Olimpiadas de Geometría a nivel mundial. Los humanos son mucho mejores que las computadoras todavía en este tipo de problemática. Existen algunas aplicaciones de IA que resuelven problemas de geometría, pero recién este año, con esta iniciativa, las computadoras lograron llegar al nivel de una medalla de oro humana. Entonces, poco a poco, como pasa en otras cosas, como pasó en el ajedrez, como pasó en el Go, la máquina está alcanzando a los humanos en esto también. Entonces, la verdad es que los sistemas que eran buenos en resolver problemas de geometría automáticamente usaban métodos simbólicos, ¿sí? Básicamente unas reglas, que es lo que sabemos de geometría, y deducciones, plu, 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 y con eso resolvían problemas. Vamos a ver el ejemplo de arriba muy rápidamente para ver cómo funciona esto. Un programa muy sencillo en el cual yo tengo un triángulo ABC y quiero demostrar que si los lados son iguales, los ángulos tienen que ser iguales. Ese es el problema. Demostrame esto usando las relaciones conocidas. Esto se le tira a una máquina relacional, a una máquina simbólica, trata de resolverlo usando las reglas conocidas, no lo logra. Entonces, ¿qué hace? Se le pide a un LLM que tire ideas, intuición. Tira ideas y al LLM dice esto que está en azul. Lo que está en azul es lo que hace el LLM. Dice, hay otros problemas parecidos, viendo problemas de triángulos que inventan un punto en el vértice, al contrario al vértice que queda libre. Y con eso resuelven. A ver, fíjate si te sirve. Entonces, construye el punto S y ahí la máquina simbólica se da cuenta, mira, son dos triángulos iguales y etcétera, y logra resolverlo. Eso aplicado a problemas mucho más complicados como el de abajo, que es con círculos, tiene que inventar círculos, tiene que inventar nuevas superposiciones, etcétera, etcétera. Bueno, le permite lograr una eficiencia muchísimo mayor que, como les digo, llega a los humanos. Bueno, este tipo de potencia, combinar las dos cosas y usar los LLMs como intuición que alimenta un razonamiento mucho más formal y mucho más estricto, es algo que está ganando mucho poder y permite, digamos,
arriesgarnos también en nuevas áreas en las cuales hasta ahora la IA no estaba entrando tan fácilmente. En particular habilita algo que va a ser un cambio importante, que es el uso de agentes. La IA utilizada. Sí. Quiero comentar un par de cositas, Sí, porque si bien esta es la parte más nerd de la presentación, sí. a los que les interese, el artículo es extremadamente accesible y cuenta un poco los detalles que uno termina diciendo. La verdad que estuvo bárbaro que consiguió construir esto porque resolvió una cantidad de pequeños problemas que lo deberían haber impedido trabajar. Uno de ellos es la idea de poder introducir, porque ¿qué pasa? Cuando metes la red neuronal, cuando metes el LLM ahí, metes un bicho que, como me gusta decir a mí, porque lo leí hace poco, es agnóstico a la verdad. Digo, no le importa, no sabe si existe la verdad, no sabe si no existe, no le importa nada. Me parece que es un término mucho mejor que alucinación, porque alucinación da la idea de que podría distinguir lo que es cierto de lo que es falso y de repente se lo confunde. No, no es eso, es que tira lo que puede tirar. Entonces está la construcción que hace de manera de, por un lado, que aquello que tira la red neuronal no se toma como un hecho, sino se toma como una construcción auxiliar y dice, pues imaginemos que, o sea, está esa facilidad que tiene los sistemas simbólicos para tener la idea de hipótesis, digamos. Algo como lo que contaba Dani en el ejemplo que daba antes, pero hecho seguro, digamos. Y la segunda cosa es el método de entrenamiento de la red neuronal para que la red neuronal no tire cualquier cosa. Porque esta idea de combinar las redes, combinar el método simbólico con un paso que de repente tira un pelotazo y dice, construí esto, ya era un problema conocido desde hace 40, 50 años. Lo que no sabíamos era cómo restringir ese pelotazo para que fuera dentro de las cosas razonables. Entonces esta persona, que esto es la tesis, su tesis doctoral, generó 1.000 millones de casos y a partir de eso entrenó. Entonces, por un lado, esa red neuronal que está ahí está entrenada con casos y además son todos datos simbólicos, son todos datos sintéticos y son todos datos correctos. Entonces, no es una red, es una red neuronal bastante especial esa, que es completamente entrenada, completamente con cosas sintéticas y completamente entrenada sin ruido. Lo cual no quiere decir que no genere ruido de por sí, como parte de su mecanismo propio, digamos, pero el conjunto en el que está, sobre el que está entrenado no es un conjunto contradictorio. Sí, son bastante, digamos, me parece importante estas aclaraciones. La verdad que estaría bueno seguir charlando un poco sobre Alpha Geometry y las cosas que nos está enseñando, y en particular esto de entrenar con datos sintéticos, ¿no? Que a muchos nos pone los pelos de punta cuando decíamos, bueno, vamos a entrenar con datos sintéticos, y acá funciona maravillosamente bien, funciona muy, muy bien, y el por qué funciona bien en estos casos, y el tema de, me parece que da como para profundizar. Efectivamente nos metemos en un tema muy nerd que por ahí no a todo el mundo le interesa, pero creo que vale la pena, y efectivamente el paper es muy lindo además, es un paper que se puede leer bien. Quiero pasar por lo menos por los títulos de otros impactos adelante. tecnológicos rápidamente antes de pasar al segundo eje. Uno que está ocurriendo ya es el uso de agentes y la automatización usando inteligencia artificial. No me voy a parar en este, pero es la idea de automatización, ¿no? De los software de automatización, donde además yo le pongo una inteligencia artificial, entonces le puedo decir, che, abrí el Excel y cargame tales archivos y hace tal y tal cosa, y el bicho solo sabe hacer eso en la máquina, ¿no? Eso todavía tiene muchos problemas, pero poco a poco va avanzando. Nada más como para comentarlo, creo que es importante. ¿Por qué? Porque es algo que está pasando mucho hoy, que es encontrar una mayor integración de la inteligencia artificial en diferentes lugares. Están pasando cosas en ese eje, todo lo que es inteligencia artificial adentro de chips. Bueno, todos nosotros en los teléfonos, tenemos un teléfono que hace reconocimiento facial para desbloquearse. Claramente hay una integración ahí de inteligencia artificial que hace 10 años hubiera parecido una locura y que hoy ya se está metiendo en diferentes lugares. Hay unos ejemplos muy lindos también de uso de IA en infraestructura urbana, ciudades que tienen IA en algún lado en el tejido urbano, que está muy bueno también. Hoy
poco a poco van pasando en sistemas de control y tiempo real, que es lo que a uno le empieza a dar un poquito más de miedo, ¿no? Cuando empiezas a tocar la realidad. Y creo que ese es un paso grande, que es la IA llegando al mundo físico. Acá hay dos videitos que quería mostrar, que son de una compañía que se llama Physical Intelligence. ¿Están andando? Sí, ahí está. Que es este robotito que, por ejemplo, puede sacar la ropa del lavarropas. Ahí lo vemos sacando el de la izquierda. Y en el de la derecha lo vemos doblando la ropa. Una tarea que, la verdad, yo tengo que hacer en casa y me encantaría tener ese robot para que me reemplace. Vamos a parar este así. El otro va mejor. Y la paradoja de Moravec, que ni es una paradoja ni es de Moravec. La paradoja de Moravec lo que dice es que para los sistemas automáticos, los sistemas de inteligencia artificial, es mucho más fácil dedicarse a cosas que para los humanos son complejas, como hacer cuentas muy difíciles, como recordar texto, como inventar no sé qué, que tareas que para nosotros son banales, como doblar la ropa. Doblar la ropa para un sistema de inteligencia artificial o sacar la ropa de lavarropas en forma prolija y qué sé yo, qué sé cuánto, es algo terriblemente difícil. Es muy difícil de encarar y de resolver. Esa sería la paradoja, y digo que no es de Moravec, porque en realidad el primero que lo planteó fue Marvin Minsky, eso hace muchos años ya. Pero bueno, esto ya está pasando, es algo que empieza a ocurrir, que empezamos a ver estos robots con inteligencia artificial que están alcanzando un nivel mucho más cercano a ser usables que cuando se planteó el primer hype de los autos autónomos, que quedaba claro que era algo bastante lejano en ese momento. De hecho, nosotros lo dijimos en práctica, no sé si te acordás, Juan. Hasta acá con el eje tecnológico. ¿Querés cerrar con algo, Juan? No, yo quería solo para señalar que una de las charlas que no estamos dando es la de agentes basados en grandes modelos de lenguaje. Digamos, la idea del agente es una idea tan antigua como la inteligencia artificial, digamos, y que tiene esto que ver con la idea del humano de actuar, del agency, digamos, y ahora estamos avanzando hacia estas formas de inteligencia artificial, distinto de lo que veníamos haciendo de RPA, donde le asignábamos una tarea, como lo describe Dani, y estamos pensando en agentes que le podemos dar un propósito, tipo, conseguimos una reunión con tal cliente. Entonces ve si lo llama por teléfono, le escribe, arma el plan, lo desarma, ese tipo de cosas. Yo creo que el año que viene vamos a estar hablando muchísimo de eso. Cambiar las inteligencias artificiales que tienen tareas a las inteligencias artificiales que tienen propósitos o objetivos mucho más complejos, digamos. Pero eso es otra charla. Vamos planteando diferentes charlas. Y el otro eje es el eje socioeconómico, ¿no? Juntamos tema social y económico en uno solo. Y no voy a extenderme en el impacto potencial, que yo que sé cuánto, sí quiero empezar por el lado regulatorio. Hay una discusión ongoing hoy en el Congreso argentino sobre cómo regular. Hay una discusión en la sociedad sobre que hay que regular la inteligencia artificial. Regulemos la inteligencia artificial, usémosla bien. Bueno, ¿qué es usarla bien? Nadie tiene la menor idea y nadie sabe. Yo creo que es bastante complejo pensar este tema regulatorio. De hecho, acá quería mostrar un poco la situación hoy en Argentina. Lo de la izquierda es un paper que hicieron unos investigadores, Soledad Aguilera, Julia Pomares, Manuel Guillén y Paula Lubini. Paula Lubini es parte del equipo de datos de Fundar, que es un think tank con el que yo colaboro, estoy trabajando, y sacaron este paper en el cual hicieron un análisis de la gente, digamos, de los proyectos de regulación que están hoy en comisión para ser trabajados. Bueno, ¿cuántos proyectos hay? 25. Entonces, uno dice, 25 regulaciones distintas. Tenemos 25 puntos de vista para regular la IA. Suena un poco como, ¿cuál es el acuerdo? Digo,
y lo mejor de todo es que hay muchos de estos, cuando uno analiza los proyectos, uno mira el trabajo que hicieron de bajar al nivel de detalle, hay cosas que no están contempladas en ninguno. El impacto ambiental, por ejemplo, que no es menor en cuanto al uso de energía barata, externalidades, generar contaminación, lo que fuera. Bueno, no hay ninguno que hable de eso. Si uno mira la cantidad de proyectos, no en comisión, sino de proyectos que se presentaron en algún momento en diputados con respecto a la IA, el número es mucho más, es 73. La verdad es que claramente esto muestra una fragmenta, muestra que no hay un punto de vista muy unificado, y yo creo que en particular hay un problema incluso a la hora de decir qué es la IA, qué es lo que vamos a regular, qué es la IA, qué es la IA, Juan, que queremos regular. No me querés contestar. ¿Cómo? No, te decía, no, bueno, ¿qué es la IA que queremos regular? sí, ¿Cuál es el bueno, objeto de la regulación? eso es claramente un problema para ellos, pero lo que sí sabemos es que la IA es un concepto paraguas que cubre una familia de tecnologías que además va cambiando con el tiempo. Está bien, pero una cosa que, digamos, muchos miramos cosas que se hicieron o que se hacen afuera como modelo, ¿no? Entonces miramos la legislación europea, decimos qué buena que es, vamos a imitarla, que yo. La legislación europea pone un límite en el tamaño del modelo. Entonces dice, para modelos que tienen tamaño 10 a la 23, que fueron entrenados con 10 a la 23 o 10 a la 24 flops, es decir, operaciones de punto flotante, son tal característica, los menores son otra. La Executive Order que lanzó Biden sobre inteligencia artificial también tenía el mismo límite. Ahora, eso no resiste el paso del tiempo, si yo digo 10 a la 23, 10 a la 24, no lo entiende nadie. La mayor parte de los legisladores seguramente no saben lo que es un flop y no pueden imaginarse 10 a la 24 flops, es mucho, es poco, lo vamos a tener, no tenemos, cuáles modelos caen de un lado o del otro. No es una buena aproximación ir por el lado de algo que no podemos definirlo por lo menos, no, a ver, no va a ser necesario definirlo con detalle, como decís vos, es un paraguas, pero deberíamos poder tener algo un poquito más que eso. Ahora, la verdad es que el límite de 10 a la 23, 10 a la 24 no es un límite estúpido, es un límite que tiene alguna razón de ser y es que en esos tamaños de entrenamiento empiezan a aparecer algunas propiedades emergentes que son importantes, ¿no? Ese es el gráfico de la izquierda. Vemos que cuando se llegan a determinados tamaños, que en esos números empieza a haber un threshold, en el cual aparece un montón de propiedades emergentes que son relativamente importantes. Ahora, otra vez, esto tiene que ver no solo con los flops que yo usé, sino con los datos, en particular con la calidad de los datos. Si yo entreno con muchos datos y son todos ceros, como decía Juan antes, o muchos que son basura, no voy a lograr un modelo mucho mejor que eligiendo qué datos, o como en el caso de AlphaGeometry, generando datos útiles con poco ruido. Bueno, entonces, este tipo de definición es problemática. Y yo de creo hecho, que hay un... sí. No sé para qué lado ibas a seguir en tu conversación, No, quería, para pero me cerrar, parece que... déjame cerrar esto un segundito y Sí. te dejo, que es, genera situaciones conflictivas en las cuales hay muy poquito, sacaron en California una regulación muy estricta y finalmente el gobernador fue y la vetó. Es decir, California tenía la regulación de inteligencia artificial más estricta del mundo y más restrictiva, y el gobernador dijo, no, esto no lo podemos sacar, y terminó vetándola, con lo cual no hay ninguna. Las empresas se van a ir Sí. al estado de al lado, digamos. Hay muchas, digamos, muchas cosas que pasaron, y seguramente lobby, esto, lo otro, lo que quieras, pero claramente no sirve ir por ese camino. Es un camino en el cual no se llega a lo que uno quiere, que es usar bien la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo Ahora que, sí. el tratar de fundarnos sobre la idea de comportamiento emergente es un terreno más bien pantanoso, digamos. El comportamiento emergente, para ser claro, digamos, no tiene nada de mágico, no tiene nada de esotérico. Es, de una molécula de agua no podemos deducir cómo se comporta una ola. Okay, si bien miramos la ola y es simplemente una cantidad de moléculas de agua que se mueven. Lo que decimos ahí es que, bueno, la ola es un comportamiento emergente, nacido de la complejidad de la conexión entre las moléculas de agua. Ahora,
¿Qué quiere decir comportamiento emergente? ¿Qué quiere decir complejidad? En ese marco realmente no tenemos mucha idea. O sea, es uno de los muy grandes e importantes agujeros que tenemos en la ciencia de poder tener una buena definición de lo que es el comportamiento emergente. Entonces, apoyarnos ahí y decir, y además tratar de decir que el comportamiento emergente va a aparecer a partir de determinado lugar, me parece como bastante arriesgado. Totalmente. Una cosa que nosotros proponemos en Fundar como idea para la regulación es mirar el uso más que el tamaño, digamos, mirar cuál es el uso que se le va a dar. A ver, yo creo que el punto acá importante tener en cuenta también es esto de, está bien, todos creemos que hay que regular y hay que garantizar un buen uso. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No es algo que se pueda, no es automático. No es automático darle el doble clic a eso y bajar a algo. Y mal hecho termina siendo peor, porque termina pasando este tipo de cosas, como que tengo una legislación, no cuido todos los detalles, todos los derechos, todas las posibilidades, y entonces se veta y al final no tengo nada. Entonces, no es la solución esa. Un tema en particular que es digamos, que es muy, que afecta mucho a la gente, es el tema de, ¿nos vamos a quedar todos sin trabajo? ¿Cómo impacta esto en el trabajo? La IA se va a quedar con mi trabajo y yo no voy a tener, me voy a quedar sin laburo. Bueno, el impacto laboral también tiene su complejidad de análisis. A mí me gusta, siempre doy este ejemplo cuando hablamos de impacto laboral, que es de Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton siempre lo presentaba como el capo, uno de los capos, de los popes de la inteligencia artificial, que fue director de tesis de Yann LeCun y de otros, pero además ahora lo puedo presentar como premio Nobel. Este año le dieron el premio Nobel. Cuando en el 2007 le preguntaron, perdón, 2017 le preguntaron sobre el futuro del impacto en el trabajo de la IA, era la época en la que se estaba utilizando IA bastante para hacer análisis de imágenes médicas. Eso sigue, ¿no? Sigue en curso, pero en ese momento fue cuando se empezó a utilizar fuertemente para eso. Y Hinton dijo, mira, yo no sé cómo va a ser el futuro del trabajo, pero lo que te puedo decir es que hay algunos casos claros. Y dijo la frase que está ahí abajo, ¿no? Yo creo que si vos sos un radiólogo, sos como el coyote del Correcaminos, del dibujito animado del Correcaminos, estás corriendo, digamos, en el aire y todavía no te diste cuenta que estás por caerte. La verdad que ya no habría que entrenar más radiólogos. No tiene sentido entrenar radiólogos. Eso lo dijo en el 17. El cuadro de la derecha muestra la evolución de pedidos de radiólogos, de trabajo de radiólogos desde el 19 hasta el 22. Está bien, tuvimos la pandemia, lo que quieran, pero la verdad que hubo un aumento significativo y además hubo un aumento importante en los sueldos de los radiólogos. No es solo que se piden más, sino que se empieza a pagar mejor su trabajo y se paga mejor. ¿A dónde voy con esto? A que el impacto en el trabajo no es lineal. No es tan fácil decir, bueno, la IA hace esto, entonces toda esta gente se va a quedar sin trabajo. Eso no es así, digamos, no es la forma en que pasó históricamente y no es la forma en la que va a pasar. Sí puede afectar muchísimo a alguna gente de algunos trabajos. Hay que entender con detalles cuáles. No es obvio y no es lineal. En particular, la sociedad tiene una dinámica y tiene resistencias y adopta determinadas cosas y otras no, y es muy heterogénea en este funcionamiento. Si ustedes me hubieran dicho que la primer rebelión contra la automatización y la inteligencia artificial la iban a dar los guionistas de Hollywood, y iban a ir a una huelga violenta de meses, yo la verdad no lo hubiera creído. Los guionistas de Hollywood hicieron la primera huelga contra la IA, la foto de la izquierda es real, es digamos, cuando se hizo una de las manifestaciones en contra de la IA, y se llegó a un acuerdo con los estudios. ¿Sabes qué? Da parte de los guiones, los guionistas se van a seguir contratando, no se va a usar los textos que se generen, va a estar escrito en el contrato que no se van a usar para entrenar IA para que los reemplace, etcétera, 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 etcétera. No es el único tipo de resistencia, hay otros tipos de análisis, digamos, de trabajo, de incorporación. En particular, el señor de la derecha es un sindicalista de Estados Unidos, muy conocido, del trabajo de los puertos, que amenazó con una huelga salvaje que en poco tiempo podía llegar a paralizar buena parte de la economía de Estados Unidos. Básicamente,
pidiendo que, bueno, un montón de cosas, entre ellas que no se incorpore automatización en los puertos, etcétera, etcétera, que no reemplace trabajos. Una cosa que se suele hacer cuando se incorpora automatización en una tarea es decir, bueno, la gente que hace esa tarea no la vamos a echar. La mantenemos, le cambiamos el trabajo, la ponemos en otro lugar, digamos, conservan su trabajo. Eso es parte de los acuerdos. Lo que la gente de los puertos de Estados Unidos pedía iba más allá. Iba a, no queremos que incorporen ningún tipo de automatización. Es decir, queremos que eso es como decir, no sé, como que en el campo no vamos a usar tractores. Se sigue, para que haya más trabajo para la gente, vamos a seguir plantando manualmente. Entonces, yo creo que acá hay dos cosas que son importantes a tener en cuenta. La primera, que algo se pueda hacer no quiere decir que se haga. Si que la IA pueda hacer algo, pueda reemplazar un trabajo, no quiere decir que se vaya a hacer de esa manera, porque no conviene, porque es más caro, porque la IA anda a saber dónde van los datos, por lo que sea. Entonces, no necesariamente se va a hacer porque se puede hacer. Y lo que es claro es que inventar trabajo no es el futuro del trabajo. El futuro del trabajo no es que vamos a tener trabajos inventados para volver, digamos, a hacer lo que las máquinas hacen bien, solo para generar trabajos. Porque la verdad es que hay un montón de lugares donde los humanos damos un valor que la IA no lo va a poder dar por muchísimo tiempo. Cuidados de personas, educación en diferentes tipos, etcétera, etcétera. Donde la IA puede jugar algún rol o no, pero los humanos, sin lugar a dudas, pueden dar un valor de muchísima mayor calidad. Yo ahí tengo algunas observaciones para hacer. Me imagino. La primera de ellas es que cuando uno mira los estudios sobre trabajo y el impacto de la IA sobre el trabajo, esencialmente uno está mirando trabajo del siglo XX, no trabajos del siglo XXI. Entonces, a la gente joven como yo, eso le puede resultar relevante, pero a la gente que es inclusive más joven que yo, dice, este trabajo ya no existía, no iba a existir para mí. O sea, no era un trabajo que para mí fuera a existir, entonces su impacto en la inteligencia artificial es como limitado. Me parece que tenemos ahí una visión muy, no sé si inocente o culpable, digamos, pero una visión que no coloca en el centro el ingreso de nueva gente al mercado del trabajo. La segunda cosa es que no tenemos que dentro del desarrollo de esta forma de generar y distribuir riqueza que estamos utilizando ahora, digamos, esta forma de capitalismo, por decirlo así, la inteligencia artificial no me parece que vaya a ser el principal driver, digamos. Hay otras cosas que están moviendo las sociedades y el mercado de trabajo de manera mucho más intensa que lo que van a pasar con esto de la inteligencia artificial. Y la tercera cosa es que Dani acaba de cometer nuestro tradicional... no lo cometiste porque dijiste, durante mucho tiempo la inteligencia artificial no va a hacer tal cosa. Eso es una versión débil de lo que Turing ya discutía en el año 53, cuando decía, hay una argumentación que dice, la inteligencia artificial nunca va a ser X. Creo que hace poquito salió un libro que lo estaba leyendo, que no lo termino de ver todavía, que se llama El último trabajo humano, donde habla justamente que el cuidado, la compañía, la conexión interpersonal, digamos, iba a ser el último de los trabajos. Esa parte yo sí la concedo está bien, en los términos que vos dijiste. Va a demorar tiempo, posiblemente tenga razón este tipo, sea el último de los trabajos en desaparecer. O podemos decir que muchos trabajos se van a transformar en trabajos no asalariados de cuidado. Que trabajo no asalariado de cuidado viene existiendo desde hace varios siglos, en general en manos de las mujeres, y lo que va a pasar es que esa área se va a expandir y todos vamos a participar más en eso. Sí, es una posibilidad. Yo por eso me cuidé de decir por muchos años. Estaba esperando a ver si... Pero sí, totalmente. Yo creo que hay un error ahí en decir
miremos cómo la IA impacta en el trabajo, ¿no? El impacto de la IA en el trabajo. Ya la pregunta de por sí es medio, yo lo miro del lado del trabajo. ¿Es la IA lo principal que va a pasar en los próximos años? Y no lo sé. Me parece que hay otras cosas que están pegando muy fuerte, que de otra manera, entonces, pero bueno. Perfecto, estamos más de acuerdo de lo que pensaba. Quiero terminar esta parte con mencionar algo que me parece relevante, que es el tema del uso de datos para entrenar estas IAs, que es complicado en particular pensar el tema de la propiedad de esos datos, si los datos tienen que tener dueños, si tienen un único dueño, si esa propiedad está dada por el copyright, por la propiedad intelectual o no, o hay otro hecho, el hecho de que mis datos personales son míos y yo los puedo vender o no. Bueno, toda esta cuestión que es muy complicada, pero no quería dejar de mencionarla. Y en particular quería dar un ejemplo que a mí me gusta mucho, una empresa que se llama Bria, que lo que hace es genera imágenes, pero cuando alguien usa una imagen, compra una imagen, digamos, de las manos de esta empresa, la empresa no es que usó, digamos, que usa imágenes para entrenarse y que se queda calladita y espera que le hagan juicio, sino que dice, para generar esta imagen, yo usé, por ejemplo, acá hay un ejemplo que es la del medio, es la imagen que generó, para lo cual usó esas 4 imágenes que están dando vueltas. Y las usó, una la usó más, una la usó un poco menos. Entonces lo que dice es, bueno, yo le voy a pagar de lo que me paguen por esta imagen, me pagan 100 pesos, yo le voy a dar 50 a este, 33 a este, 3 a este, 1 a este, y yo me quedo con el resto. Entonces, de alguna manera hace un reconocimiento a los dueños de las imágenes que fueron usadas para generar esa imagen nueva, con un modelo de propiedad que tiene que ver con el copyright, con la propiedad intelectual, etcétera, etcétera, pero que de alguna manera empieza por lo menos a encarar esto que es un tema. Es un tema el uso de los datos, de quién son, si el modelo propietario y de venta de datos alcanza, o hay que buscar otro tipo de cosa más. Y con esto quería terminar y pasar sí, a los escenarios en sí. Entonces lo que hicimos fue armar estos 2 ejes. Estos 2 ejes que son, por un lado, el eje tecnológico, un menor desarrollo, no vamos a lograr un gran desarrollo nuevo, estos métodos no van a funcionar, los LLM se van agotando y vamos a tener problemas. Vamos a tener más problemas a Nalman que nosotros, o aquellos que quieran darle nuevo funding, digamos, a estos gigantes que están dando las soluciones, pero va a ser, digamos, nos vamos a quedar ahí. Mientras que hay una posibilidad de mayor desarrollo en el cual la IA va a lograr superar esta etapa de entrenamiento directo y con estos modelos arquitectónicos más complejos, y va a tener propuestas mucho más desarrolladas. Y en el otro eje, el eje socioeconómico, una incorporación armónica a la sociedad, es decir, vamos a encontrar regulaciones adecuadas y buenas que nos permitan incorporar esto en forma armónica, vamos a resolver los temas de estos temas laborales que tienen mucho que ver con la organización social, mucho más que con la IA en sí, y bueno, esa sería una punta, y la otra punta, una incorporación mucho más conflictiva, como se está dando, en el cual algunos tienen acceso, otros no, el acceso es todo el tiempo es conflictivo con respecto a de quién son los datos, si estoy usando esto, ¿a dónde va a parar mi información? Me alucinó y yo lo usé para alguna actividad en la cual no estaba permitida, o si estaba permitida, hecho al alumno de clase porque usó ChatGPT para contestar una pregunta. Bueno, ese sería un poco el otro extremo. Y los escenarios, yo quise poner 4 como para abrir la discusión, y con esto me voy a quedar callado un ratito, que el primero es un escenario en el cual yo diría que es el escenario más positivo, digamos, el escenario de los supersónicos, en el cual hay una buena incorporación social, logramos esta regulación, vamos a tener productos muy desarrollados, esos productos van a estar en forma ubicua, van a estar dando vueltas por todos lados, en cosas chiquitas, en la vida real, en el mundo físico, vamos a ver muchas cosas con IA, y va a haber una nueva valoración de algunos oficios que van a lograr, con esto que tiene que ver con cuidados y con muchas otras cosas, en donde los humanos todavía por un tiempo vamos a estar siendo revalorizados en función de estas posibilidades. El escenario
2, al cual llamo metaverso, es aquel en el cual ni siquiera no hay un gran desarrollo tecnológico y la incorporación sigue siendo conflictiva, no le encontramos muchas vueltas, va a haber una pobre incorporación de la IA en la sociedad, va a ser lenta, van a seguir con los mismos problemas que los que discutimos hoy de sesgos y de uso en diferentes lugares. Aún así, incluso en ese escenario, los sistemas de IA van a jugar un rol, pero va a estar sumamente fragmentado y va a ser muy heterogéneo según el área y no va a haber un cambio disruptivo como se plantea en muchos modelos, sino que va a ser un cambio bastante más pobre, ¿no? Esto era, por eso le puse metaverso. Vieron que el metaverso prometió unas cosas maravillosas hace varios años y bueno, no está logrando esas cosas que prometió. No, yo no digo que no lo logre en el futuro, pero lo que digo es que hoy estamos parados en un lugar en el cual el metaverso, esto era, bueno, está esa posibilidad con la inteligencia artificial también. El 3 sería el escenario YATE, Yet Another Technological Evolution, que es la evolución tecnológica, digamos, es la IA no como un elemento disruptivo que va a estar ubicuo en todos lados, sino que en algunas cadenas se va a lograr incorporar con muchísimo valor, con un impacto contenido moderado y con aprovechamiento del potencial. No solamente es que no hace cosas malas, sino que va a empezar a hacer unas cuantas cosas muy buenas y vamos a ver, como pasó con muchas tecnologías, una situación evolutiva en la cual la tecnología va a ir mejorando y va a ir aumentando productividad incorporándose en determinadas cadenas de valor. Y el 4 es el en el cual va a haber un gran desarrollo tecnológico, pero la incorporación va a ser conflictiva y no va a ser para nada armónica, en el cual va a haber enormes desarrollos, va a haber mejoras con bastante resistencia social, vamos a ver la aparición posiblemente de nuevos ludismos. El movimiento ludista era el que iba en contra de las tecnologías, no los que rompían los telares en la revolución industrial, desequilibrios económicos y una enorme fragmentación en cuanto al uso y en cuanto a las posibilidades que esto nos brinde. Bueno, esto es, en líneas generales, cuáles son estos escenarios. La verdad, para cerrar esta parte, ahora podremos hablar un poco, profundizar sobre esto. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué cosas tienen en común estos escenarios? Y la verdad que podemos hablar de muchas cosas de cada uno de estos escenarios, en particular desde el consumo eléctrico, porque todos los escenarios tienen algunas cosas en común con respecto a eso, a la necesidad de procesamiento, hasta la necesidad de nuevos marcos legales, la responsabilidad sobre los sistemas autónomos, etcétera, etcétera, y lo podríamos mapear en los diferentes escenarios. Ese es un poco el trabajo que va a quedar abierto de esta charla. Pero sí me gustaría ahora que comentes, Juan, sobre esto y si te parece que podamos ir a preguntas y a comentarios. Me parecen adecuados la presentación de los escenarios. Como yo decía, el eje socioeconómico es como el más complicado de los dos y como, digamos, soy de los, ¿cómo se llama? De alguna manera, hijos de la ilustración, digamos. Yo creo que vamos a estar si vamos al escenario de los supersónicos no nos vamos a dar cuenta. O sea, si vamos al escenario de los supersónicos vamos a creer que estamos en el yate. O sea, simplemente vamos a decir, y sí, bueno, sí, ahora es mejor, ahora es un poco mejor, ahora es un poco mejor, digamos, no. Me parece que vamos a tener esa sensación. Y creo que hay un escenario. A ver, ninguno de estos escenarios se alcanza de manera directa con una línea simple a partir del punto donde estamos, digamos. O sea que posiblemente se llegue a través de una serie de conflictos, de avances y que se discuta y que se retroceda y que se avance y que se retroceda. Pero bueno, mi visión es obligadamente optimista, digamos. No sé la tuya, Dani. A ver, otra vez, yo no tengo, no los quiero usar para dar una visión de futuro, para decir, no, el futuro va a ser así. Creo sí que me gusta más la idea de decir, hay un eje que es importante, que es el eje y el cual le tenemos que pegar un ojo, que es el eje del desarrollo tecnológico. ¿Qué va a pasar? Ahora, hay otro eje que es el eje socioeconómico, que tiene que ver con la incorporación, con la regulación, con resolver todos estos temas
que parecen en cierto sentido secundarios. Bueno, pará, los datos de quién son, qué datos vamos a usar de ahora en adelante, cómo va a impactar esto con todas las demás cosas que está pasando, porque es un elemento más en todo el cambio socioeconómico del siglo XXI. Me parece que esa parte y en tratar de ver eso me parece interesante y las consecuencias que todo esto pueda tener. El tema, digamos, el hecho de que en todos los casos va a haber un desarrollo de la inteligencia artificial, no es que en alguno de estos casos se deja de usar la inteligencia artificial, como planteaba el muchacho el sindicalista yanqui. No, bueno, ¿sabes qué? Nos ponemos de acuerdo y decimos, desaparece la inteligencia. O como se dijo en algún momento hace un tiempo, no sé si se acuerdan, de parar de hacer desarrollo de inteligencia artificial por 6 Yo meses. Una lo había estupidez escrito atroz. en la serie de libros Dune, aparecía como la yihad butleriana, digamos, que cuentan que sí que lo habían detenido, pero no creo que vaya a pasar. Claro, bueno. Bien, entonces me parece que ese tipo de cosas vemos que en todos los escenarios, por eso puse explícitamente el tema de energético, el tema de necesidad de procesamiento, es decir, todo eso me parece que es claramente algo que va a pasar, la necesidad de resolver los temas de propiedad y regulatorios. La verdad que si yo hoy, yendo un poco, voy a bajar un poquito ahora de golpe al uso. ¿Tá? Yo soy una startup, voy a usar inteligencia artificial, pero no quiero desarrollar un LLM propio. Lo que hago es me monto en alguno de los existentes y doy un servicio por el cual cobro X y contrato la API para poder tener el mejor modelo de LLM del momento. Bueno, mi modelo de negocios está en manos de eso que estoy contratando. Es decir, tengo un insumo que es clave para mi servicio, del cual yo tengo cero control y es un monopolio. Y este es un poquito problemático, visto desde el punto de vista mío, digamos, desde el punto de vista del emprendedor, desde el punto de vista del inversor en ese emprendimiento. Entonces, esos temas son los temas que son un poco comunes a los diferentes escenarios y sobre los cuales no hay tanto escrito, creo yo. Juan. No sé si hay preguntas, me parece que con esto, con esta apertura a los nuevos temas, vamos a las preguntas. No sé si Sol, ¿vos tenés alguna visión sobre eso? Todavía no hay preguntas, Juan. Los Ok. invitamos a que puedan dejar preguntas en nuestro panel. Yo no sé si los cansamos o lo dejamos No sé si hay pensando. gente. Pero, en todo caso, todos los que están participando, les agradecemos y les agradezco personalmente. Con esta charla cerramos el ciclo de charlas de Data and AI de este año y bueno, tendremos un ciclo de charlas de Data and AI con nuevas cosas el próximo año. Por ahí, una cosa que a mí me gustaría preguntar también es qué temas, por ahí pedir a la gente también que proponga temas para el año que viene, digamos. Me parece que la idea digamos, surgieron hoy varios temas, esto que por ahí más técnicos también, pero que tienen que ver con el tema de agentes, con digamos, profundizar en la neurosimbólica y en el entrenamiento con datos sintéticos. Toda esa parte me parece que puede ser bastante interesante como para profundizar un poco y discutir un poco más. Y esta charla fue bastante genérica, ¿no? Bastante abierta. Sí, yo creo que la parte de inteligencia artificial generativa está entrando en un proceso acelerado de adolescencia, digamos. O sea, no se puede considerar una tecnología niña cuando acaba de ganar 2 premios Nobel, digamos. Y hay que ver cómo se desarrolla a partir de ahora, ¿no? Eso va a ser, me parece, los temas. Me parece que nos van a sorprender los temas que aparezcan el año que viene. Sí, totalmente. Bueno. Llegado este momento, me parece que queda simplemente agradecer entonces. Muchas gracias, Dani, por haber
acompañado en el cierre de estas charlas. Muchas gracias a todos aquellos que nos dedicaron tiempo durante la presentación, a lo largo de esta presentación y de todas las charlas que hemos tenido. Y ya está hecha la invitación para que sigamos conversando sobre estos temas en el ámbito que ustedes quieran y para las charlas que vendrán el año que viene de esto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Juan, y gracias a todos los asistentes.